van a poder leer en los slides de manera tranquila, relajados, son las relaciones que hay entre las alcalinidades al metilo y a la fenolftaleína. Ustedes cuando titulaban en el laboratorio de química hicieron estos ensayos, que esto es solamente un repaso de ello. La dureza es bien importante que la identifiquen. La dureza son, si ustedes ven en este gráfico, ven la definición de dureza, que es la cantidad de calcio y magnesio en el agua, en partes por millón o miligramos por litro de carbonato de calcio. Hay dos tipos de dureza, la carbonácea o temporal y la no carbonácea o permanente. Si ustedes ven un poquito más abajo, en la parte derecha inferior, alcalinidad y dureza. Al combinarse, interactuar las alcalinidades con las durezas, vamos a obtener carbonatos de calcio, carbonatos de magnesio, bicarbonatos, que son justamente los que generan problemas en sistemas de agua, tanto de enfriamiento, calderas de vapor, e incluso en sistemas de tratamiento de efluentes. Y por favor, yo soy un poco maniático del tema del volumen. ¿Me copian bien? Por favor, Lucho, ¿me confirma si me están escuchando bien? Sí, a ratos se corta un poquito, pero sí, el volumen está bien. Y se ve bien la presentación, correcto. Sí. Sólidos sedimentables son los suspendidos que van a sedimentar en determinado periodo de tiempo. O sea, nosotros vamos a hacer que esos sólidos, si se sedimentan de manera natural, van a tener un tiempo. Si se sedimentan de manera forzada, van a tener otro tiempo, para decir más rápido. Los disueltos. En el caso de los disueltos, son aquellos que van a pasar un papel filtro de 0,45. El caso de los disueltos son todas las sales, cloruros, sulfatos, nitratos, etc. Y se miden indirectamente por la conductividad. La conductividad es la inversa de una resistencia, vale decir, es la inversa de un ohmio. Por eso que se le denomina mho, o sea, el ohmio leído al revés, ¿no? Ohms al revés es mho, ¿no? Por eso que la dureza mho, o microsiemens, que es una unidad que se le denomina el mho. Los sólidos suspendidos son los que sí se retienen en el filtro que está indicado, y la turbidez, que mide la transparencia del agua debido sobre todo a material orgánico presente. ¿Cómo analizas una muestra? Esto es bien importante, muchachos. O sea, el análisis de una muestra en la que tú vas a ver qué es filtrable, que debe hacer un ingeniero químico que trabaja en aguas. Y les digo, el 90% de ustedes, por no decir más, sí van a trabajar con agua, vapor, con efluentes, toda su vida. Inician la carrera hasta el final, porque todas las industrias utilizan agua, todas las industrias sueltan efluentes y todas las industrias utilizan vapor, casi todas, por no decir todas, utilizan vapor para sus procesos. ¿Y el vapor de dónde viene? Bueno, lo sabemos. Entonces, es bien importante que tengan este tipo de análisis. A la izquierda pueden ver cono Inhofe, sólidos sedimentables. El cono Inhofe es un cono de material transparente, de acrílico, de vidrio. Pues se hace de acrílico por razones pues, de seguridad, que no se rompa. Y en un periodo de 1 hora ven cuánto de ese material sedimentó. Y por evaporación, que no es otra cosa que hacer evaporar la muestra, y lo que va a quedar en el fondo son los sólidos totales. La filtración, que es la de 0,45 micras, lo pueden hacer por evaporación, lo pueden hacer también por evaporización y filtrado, usan quitasato, mufla, 500 grados. La cosa es que ustedes pueden analizar los sólidos y hacer un mapeo completo de todos los sólidos que tiene su muestra. En cuanto a materia orgánica, les menciono lo principal, ¿no? Demanda biológica de oxígeno al 5.º día, se llama el 5.º día porque el ensayo dura 5 días, es una siembra, si se quiere, ¿no? Mide el oxígeno usado por los microorganismos para oxidar. La DQO es algo parecido, pero por el lado de oxidación química, ¿no? Lo anterior es oxidación biológica. Y la cantidad de carbono asociado a la sustancia. Abajo hay algunas correlaciones que ya ustedes se entretienen de manera como que leen una revista el domingo, ahí lo pueden leer con calma. Es bien importante, muchachos, voy a parar acá un poquito antes de continuar, saber leer material técnico. Es una de las cosas que en su momento vamos a conversar. El material técnico, cuando le das la primera leída, el material técnico en la primera leída es como una charla como esta, es una charla técnica. Si la charla fuese exclusivamente de filtración, solamente en el tema de filtración seguro que nos tomamos 1 hora hasta 2 horas. Entonces, cuando tienes
corto tiempo, como es este el caso, lo que tienen que captar son las ideas centrales y recabar el material. Este material ustedes lo van a tener. Yo se lo envío a Luis y a Álvaro para que haga lo mismo que la vez pasada. Materia orgánica, DQO. El DQO se divide en el biodegradable, el no biodegradable. El biodegradable es en el que fácilmente se degrada, el que se degrada lentamente. Y así sucesivamente, toda una división de material orgánico, ¿correcto? Fenoles. Los fenoles van a aparecer siempre. Mira, yo les pongo un caso, ¿ya? Voy a hacer casuística. Normalmente las aguas que llegan sobre todo, bueno, mi experiencia más está con plantas de petróleo y de refinación, pero sucede mucho con estas y con las que trabajan con pinturas, con las que trabajan con sustancias de origen petroquímico, ¿no? No debería aparecer mucho un contenido alto de fenol, pero lo curioso es que en el agua de producción tampoco es muy alto. Pero ¿qué sucede? En el Perú nosotros importamos petróleo, importamos y derivamos y también exportamos algunos corrientes de hidrocarburos, en algunos casos, pero básicamente importamos petróleo. ¿Qué sucede? Los buques en el viaje traen un agua que se llama agua de lastre, que la utilizan para poder flotar, o sea, para poder controlar el régimen de manejo de estos buques. Son sustancias que son aguas que después las entregan a la refinería que les ha recepcionado el crudo para que se las tratemos, o sea, para que las recibamos y las tratemos. Y ahí vienen las contaminaciones cruzadas y muchas veces llega el agua con fenoles. Y los fenoles, pues, son veneno, ¿no? O sea, la toxicidad es muy alta con el medio ambiente. Entonces, ¿qué se hace? Se oxida. Los procesos de oxidación avanzada que tratan los fenoles son básicamente tratamientos con peróxido, tratamientos con ozono. El peróxido con su reacción con sulfato de fierro, que es la reacción Fenton. Yo se las dejo acá para que la puedan desarrollar. Hay bastante material respecto a la reacción Fenton. De hecho, hay trabajos muy buenos que han hecho colegas míos sanmarquinos respecto a la reacción Fenton. Cuando a ustedes les interese algún tema de oxidación avanzada, por favor me consultan. He tenido la suerte de hacer oxidación avanzada en 2 refinerías fuera de acá del Perú. Nos ha ido bastante bien, entonces yo puedo con todo gusto compartirlos. El profesor Salas Colota, que entiendo, no sé si seguirá enseñando en la facultad, hizo un trabajo muy bueno con el profesor Neptaliale también, así que están bien respaldados en todo lo que puedan hacer ustedes en oxidación avanzada. Sulfuros y bacterias sulfato reductoras. Muchachos, hemos hablado en algún momento que el agua tiene, además de sólidos filtrables, sólidos no filtrables, tiene material suspendido, tiene sólidos disueltos, que son las sales. Entre las sales que hay son sales formadas del ion sulfato. Lamentablemente, aparece en el ambiente un material, acá no estoy leyendo, les estoy contando cómo es la figura acá. Los sulfatos, o sea, el SO4 a la -2, ese ion sulfato, cuando encuentra en su camino bacterias anaeróbicas, se encuentra con una que es la sulfato reductora, es una bacteria que tiene un nombre que ahorita, acá está, por acá está Stachystrix beigatoia, acá está mencionada. Se encuentra en su camino con esa bacteria y esa bacteria actúa como reductor, la reduce y el sulfato pasa a sulfuro. Y al pasar a sulfuro, ese sulfuro lo primero que busca es fierro. ¿Qué quiere decir? Si tienes bacterias sulfato reductoras en tu proceso, en tu metalurgia, vas a encontrar huecos provocados por esta bacteria, porque ese sulfuro que viene de la reducción de la sulfato, del ion sulfato, va con... Ustedes dirán, ¿y de dónde aparece la bacteria anaeróbica? Simple. Las aguas están encerradas, están en un tanque, están en un pozo. Si no reciben oxígeno, o sea, si no reciben aireación, ¿qué es lo primero que va a crecer? La que no recibe oxígeno. Entonces se va a comenzar a comer nitrógeno, azufre, y comienzan a aparecer o sea, comienza a comer todo lo que está encerrado. ¿Ya? ¿Alguna preguntita que quieran aclarar acá? Yo a veces corro muy rápido por el afán de contemplar, de cubrir todo, pero si quieren alguna cosa, por favor, interactivo. Estamos domingo.
no quiero que se me duerman. Coméntenme alguna consulta, alguna aclaración, si no, sigo, le doy. Acá van a encontrar cómo remover el iodo sulfuro, ¿no? Acá también lo oxidan, le hacen una oxidación avanzada, lo pasan a azufre elemental en condiciones alcalinas, lo regresan nuevamente a sulfato, ese lo pueden secuestrar con un bario y lo sacan como sulfato de bario, o le meten una resina aniónica y lo separan, ¿no? Ahí está la distribución de todas las especies de sulfuro, bisulfuro, sulfuro de hidrógeno y bisulfuro según el pH y según la fracción del sulfuro. Eso lo leen con tranquilidad. Abajo está cómo de gasificar para los diferentes rangos de pH, qué tipo de aireación pueden usar para poder remover ese material sulfuroso que realmente nadie lo quiere, ¿no? Y acá lo mismo, es una representación esquemática. Pasamos a clarificación. La clarificación se utiliza, ya la vez pasada les mencioné algo muy rápido, ahorita les he puesto por ahí una animación sobre cómo se realiza esto. Acuérdense siempre, cuando se trata de clarificar, lo primero que tienen que pensar es en sedimentar de manera natural. Eso es lo primero que hay que hacer, porque si vas a utilizar de arranque polímeros o polielectrolitos o sales de coagulantes, floculantes, inorgánicos, orgánicos, ¿para qué vas a echarle de frente si de pronto se puede sedimentar una buena parte de manera natural? Una vez que viste que ya lo natural pasó, tienes que entrar recién a clarificación forzada. Entonces, veamos a la izquierda. A la izquierda están tus aguas fuente, ingresan a un proceso de clarificación primero, pasa después a una filtración, pasa a un ablandamiento o desmineralización. Esa es una secuencia que en un 80% de la industria así se trata el agua. Primero la clarificas, después la filtras, después la ablandas o desmineralizas. Ablandar es quitarle la dureza, ¿no? De ahí su nombre ablandamiento. ¿Dureza qué es? Sales de calcio y sales de magnesio. Desmineralizar es hacer lo mismo que quitar calcio y magnesio, que son cationes, pero además quitar aniones. ¿Para qué utilizas estos procesos del agua? Los utilizas para calderas, ¿no? Boiler feed, para enfriamiento, cooling water, para lavado, aguas de lavado, enfriamiento, transporte, reuso del agua, etc. Todas las industrias, todos estos usuarios van a tener un residuo, ¿no? Tratamiento de agua o efluente. Pero el efluente acuoso, al tratarlo, va a soltar un sólido. ¿Qué tienes que hacer con ese sólido? Deshidratarlo, dewatering, y el sólido disponerlo, ¿no? Acá no hay otra historia que dependiendo del tamaño de la partícula van a sedimentar en mayor o menor tiempo. Una partícula coloidal, si no le metes ningún coagulante ni floculante, pues va a pasar años para que se sedimente. La ley de Stokes, no hay mayor cosa acá, que es la diferencia de densidades entre el líquido que contiene la partícula, la relación de diámetro al cuadrado de esa partícula, la viscosidad abajo, vale decir que mientras más baja sea la viscosidad, más rápido, esto va a ser más grande y la velocidad de sedimentación. Es por eso que hay algunos procesos de sedimentación a temperatura, porque bajan la viscosidad y mejoran la capacidad de sedimentación. El doctor Ricardo Lama, que en paz descanse, que fue el primer PhD en el Perú, sanmarquino, fue mi asesor de tesis, lo quería mucho, muy estimado el doctor por mucho, algunos de ustedes de pronto lo conocieron, pero él hizo una tesis sobre una ecuación de Graham y Lama. Él estuvo en la Universidad de Ottawa, en Canadá, ahí hizo su PhD, si no me equivoco fue en Ottawa, pero me corrigen, pero sí fue en Canadá, y su tesis es sobre sedimentación en planos inclinados, un trabajo espectacular realmente, si tienen un tiempo lo leen. Coagulante primario, lo primero que le van a agregar al agua para clarificarla es un coagulante primario. Generalmente es de muy alta carga catiónica, bajo peso molecular, es un neutralizador de carga de las partículas, se puede usar solo o se puede usar acompañado con un floculante. Si tú echas este producto, automáticamente va a generar dipolos, ¿no? Tu efluente o tu agua tiene cargas aniónicas, al echarle las cargas positivas, se forman dipolos que posteriormente se van a aglomerar con la adición del floculante. El floculante puede ser catiónico, aniónico o no iónico. Generalmente tiene un alto peso molecular, bueno, tiene más peso molecular que el otro, que el coagulante, es un agente que hace puenteos entre partículas, ¿no? Puede usar solo o puede ser
puede ser usado posteriormente a la adición primaria de un coagulante. Como una vez que tú formaste los grumos de partículas, viene el floculante con su alto peso molecular, su alta densidad, y comienza a aglutinar todo esto en flocks más grandes, que por ley de Stokes, ¿no? Por la ecuación de Stokes, por peso, ¡pap!, van a caer más rápido al tener más peso, ¿no? Algunos coagulantes inorgánicos están mencionados ahí. ¿Cómo trabajan los polímeros? Igualito. O sea, los polímeros lo que hacen es la misma acción, solamente que sus moléculas son más largas, son cadenas más largas, pesos moleculares más altos, pues bajo, medio, alto, muy alto. Entonces ustedes pueden hacer una selección de este producto según la carga catiónica o aniónica que tengan. Acá, más o menos para comparar, el coagulante inorgánico, ahí está formando sus aglomerados. El polímero los enlaza, es como una gelatina que va y agarra al calcio, al magnesio, a todos los aglutina, ¿no? Es un poco a diferencia del inorgánico que ven a la izquierda, ¿no? Menos una comparación de acción. ¿Cómo se diferencian estos polímeros? ¿O qué hacen de diferente los polímeros? Tienen densidad de carga, tienen diferente química de carga, pesos moleculares muy distintos y diferentes actividades de producto. Acá un catiónico monomérico, un monómero catiónico y una acrilamida monómero. Ese es el YAR test. Pregunta, alguien me contesta, por favor, Lucho o Álvaro. ¿Tienen YAR test este equipo ustedes en la universidad? Que sepan, no. Ya, porque este equipo para los que estudian tratamiento de aguas es pero vital, vital, vital. Van a hacer una cosa. Estoy hablando con Luis, ¿no? Luis Perales, ¿no? Sí. Ya, Luis, te vas a hacer una cartita y vas a solicitar, vas a pasarle una a nosotros, a Petroperú, otra se la vas a pasar a 2 compañías más que te voy a dar por el Gmail, para que pidas que te donen uno de estos equipos, ¿ya? Y ahí vamos a ver la forma de, por último, nos juntamos entre algunos y hacemos una chancha y les compramos uno, porque esto no cuesta nada y es un equipo muy útil para los que van a trabajar en tratamiento de aguas. Y entiendo que ustedes tienen como electivo tratamiento de aguas. ¿Estoy en lo correcto? Sí, ingeniero. Ya, ahí voy a palabrearlo a Garrido y a Vicú, a todos los profesores de ahí para que me dejen enseñar un tiempo ahí para transmitir un poco las experiencias con mis colegas que en este caso les enseño. Pero este equipo ustedes deben tenerlo. Bueno, este está viejito, este que ven acá es uno del año de la pera, pues ahora hay equipos que vienen más compactos y todo, pero son muy útiles, ¿ya? Son muy útiles porque, no te olvides, Lucho, anótalo, ¿ya? Sí, sí. Ahí lo coordinamos, yo te voy a ayudar a canalizarlo. Este equipo no hace otra cosa que tomar, acá lo que se ha hecho es 4 muestras del agua que quieres tratar, van a recibir diferentes dosis de producto. ¿Por qué se hace en paralelo? Porque a una le vas a poner 5, a la otra 10, a la otra 15, a la otra 20 partes por millón. Vale decir, vas a ir probando dosis, ya no de 1 en 1, sino en este caso de 4 en 4, ¿no? Hay algunos de 6, de 12, pero con 4 está perfecto. Le vas a dar el mismo tiempo y después vas comparando con cuál te fue mejor en la coagulación, floculación, porque vas a primero coagular, agitas. Después vas a flocular, agitas. Obviamente esto tiene todo un protocolo, ¿no? Cuántos minutos, cuántas revoluciones por minuto y todo eso. Entonces, qué tipo de partícula debe salir y todo eso. Eso es un manual completo respecto a selección de polímeros, coagulantes, floculantes, sales inorgánicas. Entonces, al que le interese este tema, me dice, ingeniero, me interesa conocer de IARTES y yo les alcanzo el manual. Está en PDF, no es ningún rollo para nosotros intercambiar información. Acá lo que les decía, o sea, si subdosificas, tu turbidez va a ser alta. Si sobredosificas, va a seguir siendo alta tu turbidez. Hay un rango óptimo, vale decir, no es ni más ni menos, es el rango, ¿correcto? O sea, ¿y esto por qué? Porque todas las aguas tienen diferente carga. Algunas son más aniónicas, otras más catiónicas, otras más neutras, pero al ser tan diferentes las cargas, tienes que escoger una dosis diferente. El agua de la refinería de La Pampilla va a ser totalmente distinta a la de Talara,
la de Conchán, y se los digo con conocimiento de causa. Muchas veces han querido usar la misma solución de una refinería para otra, o lo mismo seguramente en alguna planta de pinturas, una planta química, igualito sucede. Las aguas son distintas, muchachos, por eso que existen estos equipos para seleccionar. La ley de Stokes, que ya la hemos visto, y esto es lo que pasa, ¿no? Están las partículas negativas, al echarle el coagulante comienzan a aglutinarse, pero el floculante viene y ¡frac! Las atrapa y ya hace una partícula mucho mayor. ¿Correcto? No hay más historia que eso. Eso es lo que es un proceso de coagulación y floculación. Posteriormente terminarán sedimentadas en algún punto de la planta, aguas abajo. Acá, obtención de rangos ideales, esto lo van a tener ustedes. Acá hay algunas dosis de coagulante, abajo de floculante. Miren, más o menos para que tengan una idea, en la parte superior derecha están los rangos típicos de coagulantes. Miren que son altos, ¿no? 25, 30, 40, 50. En cambio, el floculante, las dosis son muy chiquitas. ¿Esto por qué? Porque el coagulante es el que hace el trabajo principal, es el más chambeador. El floculante básicamente lo que le da es el toque final para entrelazar a todo lo que coagulaste primero. O sea, es un proceso seriado, ¿correcto? Es bien importante porque muchas veces te va a pasar en la industria que echaste el coagulante, pero tu distancia con respecto al floculante era tan larga en la tubería, por decir algo, que pucha, se te soltó nuevamente el floc que habías formado con el coagulante y no se te aclara el agua. Eso es muy común. Es por eso que además de hacer las pruebas de selección de producto coagulante y floculante, tienes que seleccionar el punto óptimo de dosificación, ¿correcto? A veces pasa, ¿no? Si usted de acá dice, vean abajo que existen productos que cantan y flotan al mismo tiempo. Sucede, chicos, pasa. Porque alguna variación, acá están los pHs, mira, 3.4, 5.7, 7.9. ¿Qué significa acá? Que el pH óptimo estaba en 7.9. Ahora, ¿qué hago yo como ingeniero de planta? O sea, digo, voy a chequear cómo está mi agua, que va a llegar al final a un proceso API, DAF, y que después se lo voy a mostrar, porque es parte de la charla. ¿Qué hago yo? Digo, oye, ok, tengo que regular, pero siempre se me hace tranca controlar el pH en 7.9 para que todo sedimente. Refuerzo a la planta. Le pongo un sedimentador para que la parte que sedimenta abajo pueda ser descartado, pero además un skimmer para que la parte de arriba se pueda retirar. O sea, a veces adecuamos la planta al proceso porque de pronto se nos hace muy difícil controlar ese pH, ¿correcto? Esa es un poco la idea de, ¿no? Acá, por ejemplo, dice abajo, ¿no? Muchas veces apenas un ligero sobredosaje consigue decantar todo, pero se puede corregir por pH, ¿no? Es un poco la idea. Este es un caso real, ¿no? Por ejemplo, tienen un agua que contiene metales, le echan cal para que... ¿La cal por qué? Porque la cal tiene hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio es un excelente depresor de metales, sobre todo de fierro y de cobre. En la minería se usa muchísimo esto. Cuando hablemos de minería la otra semana, ahí les vamos a tocarlo de nuevo más amplio. Después va el coagulante, acá va un policloruro. Obviamente los policloruros, en este caso debe ser un policloruro de aluminio. Se le ponen códigos diferentes porque tienen concentraciones diferentes. Esta es la codificación pues, de una marca, ¿no? Pero, ¿qué hizo? ¡Pum! Le metió cal. Lime. Después va el coagulante. Viene la siguiente etapa, le metió el agente floculante. Viene la siguiente etapa, clarifica, sedimenta. Acá debería ser, si tú lo ves en la vida real, esto es cónico, ¿no? Siempre que veas clarificador, que no es otra cosa que sedimentador final, tiene que ser cónico, porque al que ser cónico facilitas la caída, la velocidad. Lo anterior, pero un poquito más explicado, ¿no? La precipitación con hidróxido, ¿cómo se hace? Las solubilidades de los metales para diferentes pHs, ¿lo ven? ¿No? Plomo, zinc, cadmio, cobre, ¿no? Cuando el pH está más bajo y la solubilidad del metal está más baja, de lo que vas a encontrar más bien son sulfuros de fierro. Pero si te vas hacia arriba, te lo vas a aventar hacia abajo. Algunas sustancias, componentes orgánicos, se usan bastante para capturar los iones metálicos. Casi todos los capturadores o los secuestradores metálicos que se utilizan en tratamiento de agua son de origen azufrado, o sea, son
son polímeros sulfónicos, ¿ya? Y lo mismo, un poquito más explicado, metes la cal, metes el agente y el coagulante, va el floculante después, y así sucesivamente. Los diseños los cambian ustedes. Las aguas residuales, los constituyentes de un agua residual, están toditos, menciono algunos: sólidos totales, volátiles totales, fijos, suspendidos, disueltos, sedimentados. Más abajo, turbidez, color. Un agua, por ejemplo, que pasa por el río Amazonas, seguramente no va a tener el mismo color que un agua que del río Rímac o de un agua de pozo. ¿Por qué? Porque están en contacto con sustancias orgánicas, plantas, etcétera. Entonces, los colores aparecen, las turbideces son distintas, hay olores, hay conductividades distintas, hay arrastre. Entonces, obviamente, son diferentes. Acá las características químico-orgánicas, ahí están toditas, no me voy a poner a leer, ustedes lo ven ahí. Características químicas orgánicas, la DBO que les dije, la DQO. Y cómo remover los camunantes, acá nos detenemos un poquito para después desarrollar algunas. Los sólidos suspendidos, ¿cómo los remueves? Por clarificación, sedimentación o flotación. La turbidez por clarificación y filtración. Los sólidos disueltos por ósmosis inversa o intercambio iónico. El intercambio iónico está pasando a la historia, muchachos. O sea, existe todavía el ablandamiento o intercambio catiónico, ¿no? El ablandamiento no es otra cosa que una resina catiónica, captura los cationes. Se regeneran con sal, muchas de ellas, las más simples, algunas otras se degeneran con ácido. Sólidos sedimentables, filtración, sedimentación, clarificación. Las grasas y aceites, básicamente por flotación y obviamente clarificación. Los tensoactivos, que son los componentes de los detergentes, son por sistemas biológicos. La DBO, DQO y carbonácea, sistemas biológicos. Los metales pesados, como vimos, precipitaciones químicas o intercambio iónico. Y, bueno, osmosis inversa también. Parece mentira, pero sí lo puede hacer, pero en características, con combinaciones de proceso, ¿eh? Porque hay cantidades de metales que más bien te envenenan una membrana osmótica, que son de poliamida. Los microorganismos patógenos por desinfección, ahí mencionas algunas: hipoclorito de sodio, ultravioleta, ozono. El nitrógeno por sistemas biológicos y el fósforo también por sistemas biológicos. Vamos a comenzar a ver aguas residuales. Vamos a primero ver homogenización de caudales y cargas. Muchachos, hasta acá, ¿alguna cosa que aclarar? ¿Algo que reclamarme? ¿Me estoy yendo muy rápido? Por favor, los quiero escuchar. ¿Sigo? Las preguntas las dejamos para el final. Luis, ¿sigo entonces? Sí, ingeniero, continúa. Homogenización. Objetivos. Si estás en tu planta, en la mañana hay una carga de 10 metros cúbicos por segundo, al mediodía hay 200 metros cúbicos por segundo, en la noche no hay casi nada. Quieres poner una planta de tratamiento, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Homogenizar, porque vas a tener horas que va a haber más carga, horas que menos carga, entonces lo que te conviene es guardar eso en un tanque. Por eso generalmente se denominan tanques de día, porque son tanques que van a tener carga suficiente para un día de proceso. Los beneficios: te va a mejorar la eficiencia porque vas a poder manejar tu retención hidráulica. Va a incrementarte la eficiencia, sobre todo en los procesos biológicos. ¿Por qué? Porque al tú tener un tanque, es diferente que de un canal entre directo a tu planta de tratamiento. Entonces, al tener un tanque, ese flujo va a estar uniforme y el impacto de choque de cargas y toxinas va a ser menor, ¿no es cierto? Si el pH en la mañana era 2 y al mediodía era 14, tu promedio va a ser 8, entonces va a ser más fácil manejar ese promedio que manejar muy ácido, muy básico, cosas de ese tipo. Se simplifica el control de flujo manual y automático, ¿no? Porque vas a tener variables más constantes, vas a poder setear mejor, hacer mejor y diseñar mejor, escoger mejor tu PLC, tu control distribuido, etcétera. Tiene un punto de retorno de corriente de esta. Al tener un punto de retorno de corriente vas a mitigar las cargas, ¿no? Porque vas a poder adicionar tus cargas a una masa uniforme por día, ¿no? Por las 24 horas de tratamiento. Consideraciones del diseño. Las relaciones en los tanques, las relaciones de homogenización son cuando la carga orgánica varía más de 4:1 en base a las puntuales de cada 4 horas, ¿no?
¿Dónde lo instalas? ¿Antes o después de una trampa de grasas? ¿Qué tipo de evaluación vas a hacer? ¿Cuál es el volumen? Todo eso se diseña básicamente por información. O sea, capturas toda la información, eso se llama caracterizar tu carga. O sea, le sacas pH o sólidos suspendidos, filtrales, pero se lo sacas hora por hora, desde las 8 de la mañana del día hasta las 8 de la mañana del día siguiente, 24 horas. Entonces ahí ya tú tienes bien caracterizado y vas a poder decir, oye, necesito un tanque para 45 minutos de tiempo de residencia, o necesito un tanque que aguante 10 horas, 15 horas, 20 horas, o un tanque de día, que es lo que generalmente se hace, ¿no? Excepto algunas industrias que guardar el agua de un día sería una locura, ¿no? Imagínate, pues, industrias mineras, que la cantidad de agua, pues, es de muchos metros cúbicos por segundo, sería una locura para meter un tanque de un día. Generalmente ahí se trabajan procesos de una hora, hora y 15 de retención. Acá están los métodos de homogenización, ¿no? Si es métodos en línea o métodos en derivación, ¿no? En el caso A, en línea, tienes el agua cruda, la filtras, remueves, tienes un sistema de homogenización o ecualización, bombeo, un medidor de flujo y se va a las unidades de tratamiento. En el caso B, recién cuando pasas después del sistema de remoción o de un filtro, pasa el flow, o sea, la parte sobrenadante, la sacas y la tratas aparte y la regresas al sistema, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? La ecualizas aparte, dependiendo, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, puede suceder que tu contaminante principal no está en toda la masa, sino está en un pequeño lugar del proceso. Eso es importante mencionar. En ingeniería, ustedes tienen que pensar lo impensable, o sea, siempre caminen por la planta, dense su vuelta. El casco, el casco se utiliza, la cabeza se utiliza para, nos sirve para colocarnos el casco, pero también nos sirve para pensar. Y bueno, entran a la planta con su casquito y con su elemento pensante que es la cabeza y se comienzan a mirar lo inmirable. O sea, ¿qué está pasando acá? Detectas cosas increíbles. Puedes detectar, por ejemplo, que hay un chorrito de ácido que es el que te está jodiendo, perdón, que te está malogrando todo tu efluente, toda tu carga. Entonces lo eliminas, lo derivas, lo mandas para otro lado. O sea, es bien importante, chicos, que tengamos los ojos avisores y miremos panorámicamente, porque a veces se hacen diseños por gusto. Se diseñan plantas enormes cuando la solución estaba en hacer un cambio dentro de la planta y tu planta se achica, pues, ¿no? Tu planta de tratamiento en este caso. ¿Ya? Sistema de retención de sólido. Lo primero que tienes que hacer, obviamente, una de las cosas primeras que tienes que hacer al tratar el agua antes de entrar a un sistema es tamizarlo, ¿no? Entonces, los tamizajes están acá, grueso de 6 a 150 milímetros, microtamizaje menor de 0,5 micras, tamizaje fino menor de 6 milímetros, tipos de, en el caso del grueso, tienes para limpieza manual y automática, o sea, hay equipos que hacen, que son tanto manuales automáticos, hay gente que usa manuales, no tiene ningún problema. Automáticos son muy útiles, sobre todo los autolimpiantes, porque basta que la rejilla se llena de sólidos, por diferencial de presión, abre la escotilla, suelta el sólido a confinamiento de residuo sólido y continúa el flujo. O sea, dependiendo del proceso, puedes utilizar uno de ellos, ¿no? O ambos, sin ningún problema, ¿no? Tamizajes finos puede ser en tambores estáticos, tambor o por pasos. Tamizaje grueso no es otra cosa que esto. Ahí está la ecuación para los que se quieren vacilar con la ecuación. Tamizaje fino estático, que es una especie de malla muy fina, con un grado de inclinación. Por ejemplo, Sedapal, los que vayan a practicar a Sedapal o terminen trabajando en Sedapal, que seguramente van a ser muchos de ustedes, tienen este tipo de tamizajes, son enormes, y estos son una de las etapas de tamizaje. Imagínense, pues, cómo llega el agua de los ríos, ¿no? El agua que trata Sedapal, que sobre todo es del RIMAC, trae, pues, de todo. Rotatorio, que va a mejorar lo anterior, fino rotatorio. Trampas de grasa, vital. Ahí está más o menos cómo se diseñan. Es muy simple las relaciones que debe tener, pero es vital porque en todas las aguas, sobre todo las aguas residuales, traen contenido de grasas y por sedimentación tienes que retirarlas, ¿no? Acá terminan en esta camarita de acá, viene un camión de Disal, de Century o de cualquier compañía que hace eso y lo quita, ¿no? Y de ahí por succión.
Para separación de aceite-agua tenemos diferentes, ya estamos acá en separación de aceite-agua. En caso de aceite-agua básicamente son separadores API, pilas de esquimeo o de desnatado, ¿no? Y hay una serie de equipos, ¿no? Precipitadores, filtros coalescedores, gas disuelto, hidrociclones, centrífuga, membranas multimedia, etcétera, ¿no? Acá están al costado los tamaños de partícula que ellos pueden remover. Por gravedad. Esto es lo que van a encontrar, yo diría que todos ustedes van a encontrarse siempre con un tanque de esquimeo, con un tanque de remoción de nata. Ese tanque es usado para remover aceites. Es bien importante que el esquimeo de la parte superior de estos tanques, el retiro de esta parte superior, se haga con mucha cautela, porque muchas veces cuando no se mide, no se regula bien el retiro, te vas a volver a llevar agua y vas a tener que reprocesar, vas a tener corrosión en aguas abajo, es complicado. Generalmente estos están asociados a la sedimentación, vale decir, la parte inferior sedimenta y la parte superior flota, ¿no? En la industria petrolera se usan muchísimo. Nosotros en la industria petrolera lo llamamos tanque gun barrel o tanques knockout. Separación por gravedad, que no es otra cosa que puede ser vertical o puede ser un tanque horizontal. Se pone su separación para que el aceite caiga a esta cavidad y lo puedas retirar y el agua que se sedimenta aquí. Nuevamente, este es un separador API que no solamente lo tienen las industrias petroleras para sus aguas asociadas al petróleo, sino que también lo tienen muchas industrias. Es un separador en el que lo que va a flotar lo remueve este sistema que se está moviendo. Este sistema tiene una cadena, un motor, se está moviendo y está retirando la nata superior, ¿no? Esa natita, una vez que la va colectando, la va arrimando y sale por perdón, al revés, sale por aquí. Las relaciones largo-ancho, profundidad-ancho para el diseño, ahí las tienen. Esta es la de Pampilla, la primera refinería que pisé en mi vida y estuve varios años por ahí, algunos años. La cámara de ingreso API de la Pampilla, que la van a ver algunos de ustedes que van a terminar en Repsol seguramente. La velocidad tiene que ser muy baja. Una poza muy simple, no tiene placas ni nada, es simplemente el petróleo arriba, el agua abajo y se desnata, ¿no? Problemas comunes en este tipo de cosas es sobrecargas, incrementos, ¿no? Al sobrecargarla, pues el desnatador que ven aquí, ahí está el motor y el desnatador que comienza a girar por toda la parte superior, obviamente no se va a dar la capacidad, no se va a dar abasto, ¿no? Y se van a generar algunas emulsiones, espumas que van a comenzar a complicarnos la vida después en los procesos. La coalescencia, este es un término que tienen que conocerlo, es la técnica de separación usada en la separación líquido-líquido y gas líquido, ¿no? Todas las partículas finas, emulsiones y todo, tenemos que retirarlas. Entonces, para que se pueda retirar, el agua tiene que crecer de tamaño. Y cuando las gotas de agua se juntan entre ellas, eso se llama coalescencia. Hay coalescedores de placas. Lo que hacen es, se insertan dentro de las piscinas que les he mostrado como la API, se insertan placas. Al tú achicar el espacio, la velocidad va a aumentar, ¿no es cierto? ¿No? Cuando tienes un área menor, la velocidad va a ser mayor, entonces es como la manguera, cuando la horca sale más rápido el chorro, entonces igualito, ¿no? Entonces acá vas a favorecer para que las gotas asciendan más rápido y la separación mejore. Unos separadores de placas. Cuando corrugadas son las pozas CPI, Corrugate Plates Interceptors. Estos de aquí, el mismo efecto, pero además al tener este curveado, la cantidad de aceite que va a separar es mucho mayor. Y además el espacio va a ser más chico. No necesitas utilizar mayor espacio de terreno. Esta es la de placas corrugadas de la refinería Pampilla también. Su corte para que lo vean con más detalle. Algunos de ustedes que llevan el curso de aguas lo pueden utilizar para su copy-paste. Y el diseño de una CPI. Vamos a pasar a los sistemas físico-químicos, sistema de flotación. Un ratito.
Cuatro temas importantes. La flotación con aire en todas sus variaciones es un método muy eficiente para separar partículas ligeras y aceites del agua. Las partículas se van a adherir a una burbuja de aire, o sea, vamos a burbujear aire a través del agua y se van a absorber y o absorber para poder ser removidas por flotación. La puedes ayudar, le puedes poner un ayudín de polímero para mejorar la adherencia, ¿no? Y algunas sustancias que ya son solubles se remueven ya de otra forma, porque no las puedes hacer flotar. Usos. En minería se usa muchísimo. Ahora, la flotación es una de las áreas de una planta minera, de una concentradora minera. Después de la molienda, después del heap leaching, la lixiviación, hay una etapa en que esa agua pasa a flotación para retirarle los minerales. Están absorbidos en unos lodos, entonces se usa mucho. Se usa para remover sólidos suspendidos, fibras y otros materiales de baja densidad, para espesar lodos activos, para espesamiento de lodo floculado, remoción de grasas, aceites, etc. Algunos ejemplos de industria donde se usa la flotación, ¿no? Industria de alimentos, industria de residuos, proceso de papel. El proceso de papel se usa muchísimo. ¿Por qué? Porque la pulpa de papel, una vez que tú has utilizado toda esa agua en la industria, se lleva pulpa, entonces tienes que recuperarla, si no, no serías económico, ¿verdad? Estarías botando por el desagüe celulosa, entonces se recupera. Y ahí están las cantidades de reducciones, miren, son niveles muy altos realmente, ¿no? Reducción de aceite y grasa y de reducción de demanda biológica de oxígeno. Y la remoción, la potabilización de agua se usa bastante también. Pasos de la flotación. Primero es generar burbujas en el agua. Segundo, hacer que estas burbujas se pongan en contacto con las gotas de aceite que quieres remover. Tercero, la adherencia y después el ascenso. Ahora lo vamos a ver en un grafiquito. Tipos de flotación: por aire disuelto, por aire inducido, por espuma o froth, por electrólisis o por vacío. Acá están los pasos, ¿no? Contacto entre la partícula o gota de aceite con la burbuja, ¿no? Viene la burbuja de aire, el aceite más los sólidos suspendidos se van pegando. Posteriormente, en este caso las burbujas de gas son las oscuritas, ¿no? Los flujos se comienzan a aglomerar alrededor de ellas y ya tienes una burbuja de gas con material adherido y va a comenzar a flotar de manera así, con un paquete de globos, ¿no? Se van hacia la parte superior. Acá está un poco también explicado, un poco algunos detalles. Los difusores de aire que disparan el aire a través de la matriz del agua, acá de manera microscópica, con el tamaño de partículas. Este está a 100 micras, a 400 micras. Acá están burbujas de aire atrapadas en el lodo, ¿no? Este es un caso real bien interesante, chicos. Y esto me pasó en la refinería Pampilla, en Repsol, en la Pampilla. Si ustedes ven acá este puente, debajo de este puente, de esta pasarela, ¿no? De esta caminata, abajo hay una tubería que va a descargar hacia un sistema de flotación por aire disuelto que se conoce como DAF. DAF significa Dissolved Air Flotation, ¿no? Flotación por aire disuelto. Entonces acá en el camino se adicionan el coagulante y el floculante y acá está todo el trayecto y vienen para acá. En Repsol además tenía una botella, esta botella le presuriza el aire de tal forma que generan una solución gaseosa dentro del agua, o sea, al inyectarle ese aire, hay un aire que ha saturado esa agua. Es como una botella de gaseosa, ¿no? Que adentro tiene el CO2 y está ahí, destapan y ¡pum! Sale. Acá está presurizado. Entonces una vez que ingresa a este sistema, ese gas que está aquí saturando, ese aire, hace que asciendan los sólidos y después este desnatador los retire. Pero ¿qué pasaba? Se me destruía el floc. Lo primero que encontré que el nivel de agua en el presurizador estaba casi seco, o sea que el agua estaba muy bajo. Entonces, ¿qué estaba saturando yo? No lograba saturar. Segundo, el coagulante trabajaba, pero a la hora, por donde está este señor, entraba a un cambio de diámetro, aumentaba la velocidad, se me destruía el floc y el flóculo, y el floculante ya no tenía que agarrar y todo estaba disuelto, o sea, nunca había desnate.
Hicimos el cambio de posición y comenzaron a aparecer los flocos. O sea, puse el coagulante más acá y el floculante muy cerca a esta zona, para que no se me destruya, ¿correcto? Porque aquí al flocular caía el floc y ¡pam! Ya se separaba en el sistema. Moraleja, tienen que mirar la planta. Acá están mis dos amigos paseándose por la planta viendo qué cambios se pueden hacer. O sea, no lo vean solamente en el panel. En el panel puedes tener cámara de video, lo que sea, pero es mejor estar en la planta, acercarse al sistema para encontrar la solución. Por ejemplo, aquí esto todavía no está optimizado. Esto aquí, aquí le falta optimización, porque acá debería verse toda una nata de sólidos, ¿no? Debería haber una capa oscura ahí, ¿no? Esto sucedió obviamente antes del cambio, ¿no? Antes de hacer el cambio que les comenté. Hicimos el cambio y sí, todo esto se puso oscuro y ya acá comienza a removerlos. Por si acaso, esta mano no es que esté agarrando el sistema, da la sensación, esta mano está en la baranda, da la sensación, porque este sistema, miren, más o menos la relación de tamaño con las personas. Parámetros de diseño y control, ver el caudal de aire y volumen de gas, ¿no? Esa relación es importante, pueden hacer sus pruebas en laboratorio primero, tamaño de burbuja, gas de dispersión, propiedades superficiales del material, o sea, ver qué tipo de adherencia va a tener, diseño hidráulico, cuánto tiempo voy a tener de residencia, concentración de material, tipo de aceite, químicos que adicionas, temperatura por el tema de stock, la viscosidad, tiempo de retención, caudal de circulación y pH. Acá está el sistema, pero como si fuera un corte, ¿no? O sea, este es circular, pero este es como si le hubiera hecho un corte. Desnatador, mecánicamente va removiendo eso, ¿no? Y ahí la nata que se va formando, ¿no? Tiene que haber nata, si no hay nata no estás removiendo, no estás haciendo flotar, o porque no le metiste el aire suficiente y no saturaste esa botella que les mostré, o porque el químico no lo adicionaste correctamente, o estaban desfasados como estaba sucediendo en Repsol. Sistemas biológicos aeróbicos. Este capítulo es bien interesante. Tuvimos la suerte de arrancar con la gente de COSAPI la planta de lodos activos de aeróbica de Antamina a 4.500 metros de altura. Tuve la suerte porque, y esto es una experiencia de vida que siempre les comento, tuve la suerte de que mi jefe sea un inglés con el que me paraba peleando porque era bien malcriado. Este inglés me enseñó mucho. Él era un PhD, él diseñó el sistema de lodos activos para esa altura y pudimos darle arranque. Y lo interesante de esto es que aprendí un montón de este tipo. Este era ingeniero químico y había hecho su PhD en microbiología. Ya pata Stephen Palmer. El día que ustedes quieran saber algo de lodos activos, bueno, me preguntan a mí, que soy el cholo, o si quieren preguntarle al inglés, me avisan, les doy su contacto y le preguntan, porque es el que más sabe de lodos activos en el mundo. Disculpen la modestia, pero ese gringo sabía cualquier cantidad. ¿Qué hacía yo con él? Yo le pedía que me enseñe cómo manejar la planta y le decía, anda, descansa, déjame a mí, para poder aprender. Cuando había algún problema ya feo, ahí lo llamaba, pues, ¿no? Lo despertaba, ¿no? No, ahí le gustaba enseñar. Pero, bueno, los ingleses son un poco especiales algunos y ya después menos mal que solucionamos nuestras diferencias con algunas chelas en el camino de regreso de Antamina. Objetivo de los tratamientos biológicos es transformar los constituyentes que están disueltos en productos finales aceptables. Capturar sólidos coloidales, remover nutrientes como nitrógeno y fósforo, remover trazas orgánicas y remover concentración de compuestos orgánicos. ¿Cómo funciona esto? Primero viene el efluente. Ojo que los reactores biológicos aeróbicos se utilizan mucho en la industria, no solamente para tratar el efluente doméstico, que es lo que ya sabemos, ¿no? Los desechos humanos, fecales, etcétera, sino que se mezclan con los componentes industriales porque el lodo activo que se genera tiene capacidad suficiente de oxidación para ayudarnos a oxidar a alta temperatura. Les digo alta temperatura porque esto genera temperatura, esa oxidación es una combustión orgánica, y se utilizan mucho. Ustedes la van a encontrar por todos lados. Viene el efluente, primero hacemos un tratamiento preliminar, ¿no? Básicamente de desnate, de remoción, con esas cribas que les mostré, esos tamices. Viene una ecualización y ya viene al tanque de aireación.
¿Qué es lo que sucede en un sistema biológico aeróbico? Es bien simple. Ustedes le inyectan oxígeno. Obviamente no le meten oxígeno, le meten aire. Meterle oxígeno, bueno, oxígeno cuando está con COVID. Le meten aire y este aire tiene 21% de oxígeno. Para que tengan una idea, un motor de 240 caballos, perdón, un motor de 12 caballos, le suelta un promedio de 240 metros cúbicos por hora de aire. A eso multiplíquenlo por 21%, por 0,21, y van a tener la cantidad de oxígeno. La cantidad de oxígeno que entra, en realidad no es mucha. Pero ¿qué sucede en estos sistemas? Dentro de este tanque, los componentes orgánicos va a comenzar a proliferar bacteria aeróbica. ¿Por qué aeróbica? Porque le estás metiendo aire, le estás metiendo oxígeno, la estás aireando. Esas bacterias, producto de su metabolismo, van a soltar ese lodo activo. Y ese lodo activo, muchachos, es el que va a sedimentar aquí. Entonces te va a salir un efluente limpio, se remueve un 90-98% de DQO, de demanda biológica de oxígeno. Y lo mismo de demanda química de oxígeno, las dos las remueve. Y lo interesante es que ese lodo, que tú lo vas a llevar a deshidratar, porque si no te llenas de lodo, tienes que retirarlo. Hay una fracción que ven aquí que regresa al sistema, regresa al tanque. Ese reciclo es importantísimo, porque ese reciclo es el que les va a dar la capacidad de proceso, vale decir, va a optimizar el proceso. Si no lo reciclan, pues simplemente todo el lodo se iría. ¿Y quién es el que les... El principal combustor acá, como les dije, no es el oxígeno se adiciona para que las bacterias proliferen. El elemento combustionante es el lodo activo, que la propia bacteria lo suelta, producto de su metabolismo suelta ese lodo, ¿correcto? Un poco acá, bueno, agrandando las bacterias, ¿no? Una idea, es lo mismo, ¿no? Acá está el sedimentador del lodo, el exceso de lodo sale, se retira, y hay una fracción de que recircula. Es vital este proceso, hay una fracción de, acuérdense, hay una fracción de reciclo. Estos son los difusores, este es el fondo de un sistema de aireación biológica, ¿no? De un lodo activo, de una planta de lodos activos, tiene sus difusores, ¿no? Y a lo largo de estas quenas tienen este tipo de difusores de aire, ¿no? Estos son de disco, de fuelle, y están disparando. Bueno, ¿qué haces con el lodo? Tienes que deshidratarlo. Gracias. Tienes que deshidratarlo. Lo deshidratas, formas, lo escurres, en pocas palabras, lo puedes centrifugar, lo puedes sedimentar. Muchas veces se usa simplemente un tanque, le adicionas un químico de dewatering, que es lo mismo, son coagulantes, floculantes, pero son un poquito más potentes, que lo que hacen es escurrir completamente este material y lo dejan, bueno, no totalmente seco, pero sí con una cantidad muy baja de agua. Ya después lo puedes llevar a un desecador o a un lecho de secado, ¿no? Definiciones, bueno, este es el ocontojo, pues, ¿no? Esto ustedes de tratamiento de remoción de humedad conocen estos conceptos. Humedad, peso húmedo, peso seco. Los tipos de lodo que hay, los lodos primarios, que son básicamente flotación y sedimentación con un contenido alto de volátiles, el lodo biológico, que proviene de los bioreactores que les comenté, ¿no? Coloide, materia orgánica, definiciones que tenemos que conseguir. Hay un balance de masa interesante porque les alimenta un flujo con una concentración de sólidos al 5%, le adiciona un polímero a este régimen, 2 kilos por cada tonelada, ¿no? Con una concentración de 0,20%, se mezclan y te va a salir un clarificado, que es el licor, y un lodo seco, con un grado de recuperación, ¿no? Con una sequedad del 20% y un flujo de 2,25. Es un balance simple de un equipo deshidratador. Componentes. Tipos de deshidratadores, tienes lechos de secado, banda, prensa, decantadores centrífugos, tornillos, ¿no? Mira, acá llegan hasta el secado, ¿no? Lechos, esto es muy usado. Yo he trabajado bastante con lechos de secado porque es algo simple. O sea, acá hay una gravilla, hay una arena, sueltan el efluente el lodo, perdón, y ese lodo se va a ir secando acá en la parte superior. En la sierra peruana hay bastante radiación solar, o sea, es alta la radiación, hará frío, pero la radiación es muy fuerte. Entonces acá abajo se escurre y se colectan en un tubo inferior el agua, ¿no? O sea, esa agua la puedes retornar a la planta, ¿no?
Como es una fracción más pequeña, no le va a hacer problemas, pero interesante porque no tendrías que botarla, ¿no? Y lo que se evapora te va dejando este lodo pues con un grado de sequedad interesante. Hay filtros banda, estos son bien parecidos a los que se usan en la industria de papel, solamente que en el caso del papel lo que filtran es pulpa, ¿no? La pulpa de celulosa. En el caso de las plantas residuales sacan el lodo activo, el lodo de la planta de lodos activos, y el escurrido se colecta y puede retornar a la planta para mantener un circuito cerrado, ¿no? Lo prensa con unas placas que portan unas lonas, se presurizan, pasan a través de esos platos y el lodo se acumula en estos filtros. Tiene un proceso de apertura, suelta el lodo, nuevamente continúa el proceso. Son las tortas que le llaman que se generan en los filtros Frenza, ¿no? Estos son los platos que ven acá, ¿no? Estos platos que están aquí, acá están abiertos. Lo abres, ¿no? Acá está, pues, inspección. No es que tengas que estar abriéndolo. Solo se van abriendo en el proceso, ¿no? Y un decantador centrífugo, ¿no? Acá adentro hay un helicoide que está girando y te está disparando contra la pared los sólidos y el escurrido sale por la parte inferior, ¿no? Esto está yendo a alta velocidad. Los productos químicos que se utilizan en la deshidratación ¿cómo se llama? De estos lodos, son también floculantes catiónicos generalmente. Le adicionas cal para que se forme el queque si es que es filtro prensa, el filtro prensado, para que le dé consistencia al lodo, para que tengan una idea, es más o menos el tipo de sedimentación que va haciendo. Por ejemplo, acá está el lodo súper húmedo, si ven acá se está separando. Y bueno, la categoría de químicos que se tienen, desde catiónicos, no iónicos hasta aniónicos, ¿no? ¿Y en qué los usas, no? Los aniónicos en deshidratación de lodos alcalinos, alkaline matte dewatering, espesamiento con alúmina de los lodos rojos, aguas industriales, azúcar, lavado de carbón, etc. Este es un mezclador estático, para los que les gusta la curiosidad de ver cómo se dosifican. Acá adentro se dosifica una solución acuosa con el químico y con estas cuchillas, esto le incrementa la turbulencia o número de Reynolds, le da la turbulencia necesaria para que se mezclen muy bien y puedan ingresar ya mezclados a la planta. Solución de problemas. Nosotros estamos para resolver problemas, chicos. Y como estamos diseñados para resolver problemas, tenemos que una de las cosas que recolecten mucho en su vida es casuística. Así lo poquito que les puedo enseñar yo hoy día y en las veces que me quieran consultar a través del correo, etcétera. Intercambien casuística, cosas. Cuando vayan a un sitio, pregunten. Yo cuando voy a otra refinería, que he tenido la suerte de ir a varias en el mundo, no saben cómo pregunto. La gran cantidad de grabaciones y cosas que tengo que la verdad que me sirven un montón. Pero los problemas más comunes en una operación son estos que están acá. Falta de capacitación, o sea, el operador cree que lo sabe todo. Eso es muy común. Tienen que ser líderes ahí, tienen que saber enseñarles, el operador tiene que saber escucharlos. Y una muy buena técnica que ustedes van a tener para que los operadores los escuchen a ustedes es que primero ustedes los escuchen a ellos. Lo primero que tiene que hacer un ingeniero químico cuando va a una planta es hacerse amigo del operador. Obviamente hacerse amigo de su jefe sería lo ideal, de los otros ingenieros, pero los operadores de planta son los tipos que te van a llevar de la mano a que conozcas la planta. A ellos tienes que preguntarles lo impreguntable. ¿Y esto de aquí por qué? Esto de acá. Ellos saben, les digo, todo. Y muchas veces se guardan las cosas porque uno no les sabe preguntar. ¿Ya? Ustedes denles un poco de teoría, de marco teórico, explíquenles un poco de transferencia, qué sé yo, pero ellos les van a dar muy buena información valiosísima, que es lo que ellos ven el día a día. Otra cosa que sucede mucho es operar los equipos en condiciones para lo cual no fueron diseñados. Oye, vas y te dicen, oye, el equipo no funciona. Ya, ¿cuánto le estás metiendo? 300 galones por minuto. Ya, pues, cuñado, mira la hoja de la data sheet del equipo, pues. Está diseñado para 200. ¿Cómo le metes 300? O sea, este es un error, un problema continuo. Todos los días pasa esto. Cambio en las condiciones del producto, te cambiaron la carga, pues. Y tú, Lorna, porque no te fuiste al laboratorio a chequear cuánto de humedad tenía, qué DBO tenía, correcto.
Dosificación de químicos fuera de la especificación, te vendieron mal. No informar al área de mantenimiento sobre cosas que había que corregir. Falta de limpieza. 5S, muchachos. 5S tiene que ser el patrón de vida de un ingeniero. Todo tiene que estar en orden. Si no, estamos fritos. Solución de problemas. Hay un paro por emergencia. La bornera estaba suelta. Este es común. Deteriorada, mangas de seguridad sueltas, ventilador dañado y sin protector. Tiene que haber un protector, es por un tema de SOMA. Problemas de mantenimiento, capacitación para el mantenimiento incorrecto, herramienta mal usada, lubricación incorrecta. Bueno, ya lo leen después, chicos. Vamos a pasar a sistemas de enfriamiento. Antes de continuar, ¿alguna pregunta, duda, observación, reclamo? Quiero escucharlo, chicos, ¿eh? Aunque sea, díganme que les está gustando la charla, por lo menos, para saber que están ahí. Si alguien no tiene una duda, puede encender el micro y preguntar, como indica Álvaro. Claro, como haciendo un pequeño break de preguntas y seguimos, ¿no? Unos 5 minutos que me pregunten un par de cosas, me voy a sentir muy contento, porque si no voy a pensar que me han entendido todo o no me han entendido absolutamente nada. Así que, muchachos, quiero escucharlos. Los de un solo paso, como el radiador de tu carro, ¿no? No hay concentración, no cuestan mucho. Los tratamientos son costosos acá. Porque le tienes que echar un combo de químicos que te tienen que durar todo el tiempo. Y generalmente los sistemas cerrados, como no pierden agua, no evaporan, y sobre todo cuando los volúmenes son muy grandes, tienes que echarles etilenglicol, anticongelante, etc. Entonces, tienen un costo pues regular, ¿no? Entonces, no hay evaporación, el agua tiene que ser de muy buena calidad, eso es un costo. Tiene que ser osmotizada, desmineralizada, sin oxígeno. El tratamiento químico que le dices tiene que ser buenísimo. Y si falla, sonaste, porque generalmente están asociados a equipos críticos. ¿Y qué pasa si apagas un reactor, apagas una máquina de filtración, apagas un horno, paras 2, 3 horas? ¿Cuánto es el lucro cesante? ¿Cuánto dejó de ganar la empresa porque paraste? Pues generalmente tienen un sistema alterno, una torre de relevo, como se llama, una está en stand-by. Pero si no la tienes o por angas o mangas piña te fallaron las dos, ya te imaginas la plata que pierden, ¿no? Recirculación abierta, que es lo más usado, este es lo más común, sitio que vaya vas a encontrar. Estas sí evaporan y concentran, hay evaporación y por ende, donde hay evaporación hay concentración. Corrosión por incrustación y ensuciamiento es un problema típico. Las torres son generalizadas y el tratamiento químico tiene que ser bien diseñado para que funcione, ¿no? Modelos, ¿no? Cómo se seleccionan, dimensiones, dónde están los motores, los ventiladores, los ingresos de aire, ¿no? Esta es la Marley, que es una torre de las más antiguas. Pero acá tiene las ventanas por los costados, ¿no? Y en estas ventanas el aire va a ingresar. Va a ingresar porque la posición de los ventiladores, como les decía el otro día, está en tiro inducido. O sea, vale decir que el aire va a ingresar y como el agua está por la parrilla superior, por toda la parte superior, discurriendo hacia abajo, como ducha, entonces se va a enfriar mejor, va a haber una mejor transferencia. Y es justamente, aquí hay una foto de ellos, creo que es una de las tantas torres que tiene Alicorp, si no me equivoco. Alicorp tiene como 20 torres de enfriamiento en la planta de la Avenida Argentina. Y este es el dimensionamiento, el esquemático, ¿no? O sea, tú tienes el ingreso de aire por las escotillas laterales, ¿no? El agua sube, perdón, el aire sube, el agua baja, está entrando el agua caliente, ¿no? Acá hay un relleno, cae, el aire sube, hay un intercambio de calor, ese aire se lleva el vapor de agua, el vapor de agua de esa agua caliente, ¿no? O sea, son unos intercambiadores que lo que hacen es, el aire va a retirar toda la parte caliente de la gota de agua, ¿no? Este es un esquemático, tiene el ventilador, tiene unos eliminadores de neblina, tiene el distribuidor de agua, un relleno, de tal forma que ese relleno le va a incrementar el área de transferencia. ¿Cómo se esquematiza una torre de enfriamiento? Esto lo van a encontrar, casi todos ustedes van a ser usuarios de torre de enfriamiento, se los digo. Torre de enfriamiento vas a encontrar en la industria más chiquita hasta la más grande. ¿Cómo funciona esto, no? Este es una tina, un basin, ¿no? Acá
una bomba o un juego de bombas en paralelo, sueltan el agua que ya enfriaste, acá viene el agua que ya se enfrió en la torre de enfriamiento, va al proceso, en el proceso hay pérdidas obviamente, retorna ya caliente porque esa agua pasó por un intercambiador, un juego de intercambiadores, se enfriaron un proceso. En el caso de Antamina, por ejemplo, pasa por varios molinos, en las torres de enfriamiento son más o menos regulares en Antamina. Regresa por aquí el agua fría, pasa por su distribuidor o su relleno por la parte superior, el aire está ingresando por estos lados, se va a la evaporación, y como tienes que reponer agua porque estás evaporando y estás teniendo pérdidas, esto se llama make-up o reposición, ¿correcto? ¿Qué es un ciclo de concentración? Como esto está evaporando, obviamente esta agua que está... Acá hay una purga, blow down, purga. Este término es de blow down, purga. Entonces, esta agua, como se está concentrando, al tú perder vapor de agua, hay que reponer. Entonces, tu reposición es para sumar esta agua de purga más la de pérdida, ¿correcto? Si no hay pérdidas en el proceso, pues básicamente va a ser por evaporación y por purga. Entonces, ¿cómo se saca el ciclaje? Tú lo que haces es tomas una muestra de cloruro en tu reposición y una muestra de cloruro en tu agua de proceso, ¿ya? O circulante, ¿no? Y esa división te va a decir cuántas veces estás concentrando tu sistema. Mientras más grande es el ciclo de concentración, menos agua. Esta es la reposición, miren, make-up. Vas a reponer muy poquito mientras más concentras. Es obvio, ¿no? Cuando concentras el agua es como que le has cerrado el caño, vale decir, has cortado la purga, por ejemplo. Has minimizado has cortado la purga, entonces es como que el agua se esté concentrando más, como que esté dando más vueltas, ¿correcto? Entonces esta gráfica te indica eso. Si se dan cuenta, más o menos hasta 4, 5, hasta 5 por ahí, 5.5, como que es rentable, ¿no? Pero ya meterle más ya que como que no es tan útil porque es asintótica la gráfica, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Lo que vas a enfriar es el agua caliente que está alrededor, o sea, el calor que tú vas a retirar es de esta agua que está afuera. O sea, el aire va a tener contacto con la gota, obviamente la parte externa, y va a generar esa remoción. Bueno, esta es la ecuación de Merkel, la curva característica que a cada torre de enfriamiento es esto. De más área de contacto entre el volumen de la torre y el volumen activo de enfriamiento por área. ¿A qué se refiere esta ecuación? Es una ecuación de evaluación termodinámica. Entonces, yo les voy a dejar esto. Les voy a dejar estos slides, esta parte, los voy a dejar para que ustedes lo puedan desarrollar, porque acá hay un cálculo que yo hice. Están todos los datos, toda la data está acá. Es una evaluación termodinámica. Entonces, se los voy a dejar para que ustedes lo desarrollen, les va a servir bastante, y por favor me preguntan algo que no entiendan. Está paso por paso. Está la evaluación con curva psicométrica, ¿ya? Yo les voy a pedir que ustedes lo desarrollen. Vamos a pasar, al final está ¿cómo se llama? Con números exactos de una torre de enfriamiento marca Berg. Ustedes pueden entrar al Google y ahí salen la de eficiencia, las áreas de... ¿Aló? Activado otro micro, ojalá que no sea la bulla anterior. Seguimos. Aspectos operativos, tasa de recirculación, diferencia de temperatura, la pérdida por evaporación tiene esta ecuación y la de reposición esta ecuación. Tiempo por ciclo. Esto sucede en las tuberías de distribución de agua fría si es que te llenas de calcio y magnesio, o sea, si no lo remueves. Es por eso que la torre de enfriamiento también necesita agua tratada. Las torres de enfriamiento, no tanto como un agua osmotizada, como un agua blanda 100%, pero sí un agua con muy bajo contenido de sales, porque si no, por la transferencia misma de calor, comienzan a suceder estos problemas de incrustaciones. ¿Ya? Y una incrustación se ve fácilmente, automáticamente sucede cuando el pH está muy alto, la química del agua, la dureza, de pronto los ciclos de concentración. Esto se refiere a los ciclos de regeneración de la resina que se utiliza para remover, no han sido bien manejados, no hay buenos residuales químicos.
hay una tendencia en la incrustación que se mide por índices de Langelier y Riesner. Acá hay una forma de calcularlo. Concentraciones de sal, temperatura, sólidos en suspensión y velocidad de circulación del agua. ¿Cómo controlas la incrustabilidad? O sea, ¿cómo evitas que tu agua te genere incrustaciones en los sistemas de enfriamiento? Bueno, y no solamente en el sistema de enfriamiento que es la propia torre, sino en todas las tuberías por donde va a pasar los intercambiadores de calor. Si son de casco y tubo, los tubos son de 1 pulgada, imagínate. Puede obstruir el diámetro y sellar el tubo, imagínate, puedes tener problemas muy serios. Bueno, eso se hace limitando la concentración de las especies, vale decir, bajando el contenido de calcio, magnesio. Añadiendo ácido para regular el pH, se hace bastante esto, se usa sulfúrico. Efectuar modificaciones mecánicas al diseño, aplicar inhibidores. El índice de Langelier, ¿cómo se calcula? La temperatura tiene un factor de corrección, la dureza tiene un factor de corrección y la alcalinidad tiene un factor. Vale decir, para acá están los rangos de 5 a 1000, acá están sus factores. Las condiciones del agua tienes que tenerlas, temperatura, pH, alcalinidad. Calcula los factores para la tabla y calculas. En este caso salió menos 0,3. Vienes a esta tabla. Si el índice es 0, el agua está perfectamente equilibrada. Bien difícil que esté en 0. Si es negativo, el agua es corrosiva. Esta es corrosiva. Si es positivo, indica que el agua es incrustante. Acá, si te sale positivo, es incrustante. Si te sale muy positivo, es muy incrustante. Si te sale muy negativo, es recontra corrosivo. Así de simple. Ese es el índice de Langelier que lo van a tener en el material. Los aditivos químicos que van a evitar que esta agua se incruste actúan por modificación de los cristales, secuestro de iones o dispersión. Un tubo corroído. La corrosión puede ser general, puede ser localizada o puede ser galvánica. General si se corroe todo parejo, bacán, porque las tuberías te pueden durar años de años si es que se van gastando igual, pero no se gastan igual, pues. Se pican en puntitos específicos, y ahí es complicado. Y corrosión galvánica, cuando juntas una tubería de un material con una de otro material, el menos noble se pica, ¿no? Lo que sucede en un sistema donde hay corrosión es esto, ¿no? Se forma una herrumbre de óxido, por la parte de abajo se anodiza. Siempre que tengas un herrumbre de óxido, automáticamente abajo ya se volvió un ánodo. Pierde electrones, retiras el óxido y ¡pum!, ya se hizo un hueco, ¿no? Este es todo el equilibrio que sucede a lo largo, tanto en el ánodo como el cátodo. ¿Cómo puedes evitar la corrosión? Aleaciones resistentes, ajuste de pH, recubrimientos, ánodos de sacrificio, que son ánodos de zinc o de magnesio, se insertan, se conectan al sistema para que ellos se piquen y no en la metalúrgica que tú tienes. Tiene que ser un cableado, se calcula, esto no es tan simple, se calcula la densidad de corriente y se calcula el tamaño del ánodo, porque de pronto si lo pones muy pequeño se te va a seguir picando el sistema. Y una corriente impresa que también se utiliza como para alterar el circuito electroquímico de la corrosión. Y programas químicos, ¿no? Los inhibidores que se utilizan son base polifosfatos, polisilicatos y zinc. También los modernos son más de tolitrazoles y benzotril. Estos de acá son más usados para materiales con aleaciones cúpricas, vale decir, admiratil, aluminium brass, etc. La problemática microbiológica. Muchachos, las torres de enfriamiento, como están expuestas, las abiertas, las Marley, las Berg, del ejemplo que les voy a dejar como tarea, ustedes dejan abierto el sistema y automáticamente, por ese contacto con el sol, hay fotosíntesis, hay algas, y hay una mezcla de hongos, porque el pH se acidificó, el pH se fue muy alto, favorecieron las algas. Entonces, toda esta mezcla puede llegar a suceder esto. Estos de arriba están incrustados con calcio y magnesio, o sea, no controlaste bien la incrustación. Y estos de abajo están llenos de bacterias, de material, por no dosificar los dos biocidas que se utilizan normalmente para el control microbiológico, que son el cloro para las algas y el biocida no oxidante para el material microbiológico que va a degenerar en estos limos, en estas sustancias. Acá están, lo que les mencionaba, bacterias, algas y hongos. Toda una requetefila de bacterias para que se distraigan ahí, hongos y algas, ¿no? Para controlar bien microbiológicamente, muchachos, métanse en la cabeza porque ustedes van a terminar siempre viendo torres de enfriamiento. El
control microbiológico, para mí, torre de enfriamiento, es lo primero que hay que hacer. ¿Por qué? Cuando no controlas bien microbiológicamente el agua, tu material, tu sistema se llena de un material pegajoso producto de ese crecimiento bacterial. Y ese material pegajoso es como el adhesivo para que se te pegue más rápido las incrustaciones. ¿Ok? Consideraciones de diseño del sistema y tratamiento químico. ¿Qué biocidas? Oxidantes, no oxidantes y biodispersantes. Y el monitoreo es vital. Le instalas un sistema en una corriente del sistema, tomas una corriente de tu agua, la corrosión, y ese cupón lo vas pesando, sacando, viendo, porque te va a reflejar lo que está sucediendo en la metalurgia. Le das una velocidad, un rey de velocidad adecuado, no le puedes dar mucha velocidad porque si no el cupón se te va a erosionar y no te va a medir lo correcto. Ahí lo seleccionas. Y estos son cupones, mira, cupones retirados, mira. Antes que te pasen el sistema, sacas el cupón, uy, algo estoy haciendo mal. No le puse biocida, no le puse cloro, no controlé el pH. Cada cupón tiene una interpretación. Es un manual de 600 páginas la interpretación de cupones de corrosión. Es una norma NACE. Esta sí es una tarea para ustedes, ¿ya? Se las voy a dejar acá. Es una evaluación bien bacán. Háganla. Yo la hice hace años. Me gustó mucho porque está todos los datos de diseño de una torre, toda la data. Está como para que la revisen, pero la completen, la entiendan y háganla con diferentes tamaños. Le van cambiando el tamaño, todo. Y con toda esta data ustedes sacan la evaluación termodinámica y sacan conclusiones valiosísimas. A partir de esto, por ejemplo, yo calculé para esta torre que la eficiencia térmica era el 70 cuando el mínimo era 80. ¿Saben qué me pasó una vez en una torre de enfriamiento? Que el ventilador, como succiona aire de los costados, la torre la habían puesto con una pared al costado. O sea, no entraba aire por ese lado y la torre funcionaba al 50%. Cosas de ese tipo encuentran. Vamos a terminar la charla de hoy. Déjenme ver la hora, son 5 para... Vamos a hacerla rápido. En caso de calderas es casi lo mismo, solamente que en el caso de calderas tienes que evitar también incrustaciones y depósitos, pero en calderas es lo mismo que una torre de enfriamiento, solo que la torre de enfriamiento está a temperatura ambiente y la caldera está a 300 grados centígrados. Acá la ausencia de incrustaciones y depósitos, ausencia de corrosión, alta pureza del vapor, o sea, todo esto es lo que yo necesito. Lo principal en una torre en una caldera es evitar incrustaciones y depósitos, corrosión, y que el vapor sea puro, porque un vapor que está arrastrando sílice me va a reventar una turbina, los álabes de una turbina, por ejemplo. Y algunos detalles adicionales como son disminuir el mantenimiento, que se limpie pocas veces. Lo ideal es que en una caldera no se haga limpieza química. Si tú haces bien el tratamiento interno de la caldera con los químicos, la caldera no para nunca. Larga vida de equipos. El término confiabilidad operativa, apréndanselo. La confiabilidad operativa significa cuando tú tomas todas las medidas. De pronto te van a decir, oye, estás gastando mucha plata en el tratamiento químico de la caldera, pero le estás dando confiabilidad operativa a tu planta. Que reviente tu caldera y que te bajes a una persona o a varias personas. Primero, eso es lo primero. Estás evitando eso. Segundo, para la caldera. Ok, vas a poner una que está en stand-by, pero ¿qué pasa si no prende? ¿Qué pasa si te quedas 3, 4 horas sin producir? Toda la plata que le hiciste botar a la empresa. Esa plata justifica que pierdes, es que se llama lucro cesante en economía de procesos, justifica lejos la inversión que hagas en tener confiabilidad operativa, ¿correcto? Los términos que se usan son vapor, que es el agua en forma gasificada, condensado, que es el vapor que se condensó, porque al utilizar el vapor y pasa por el sistema, obviamente se va a condensar al tener menor temperatura. Las purgas, igual que en una torre de enfriamiento, tienes que purgar para que no se te concentre la caldera. La reposición, que es para compensar lo que has perdido y lo que has purgado, y la alimentación, que es el condensado que estás retornando, más la reposición que le estás haciendo como agua nueva, digamos, ¿no? Esta es una pirotubular en la que por aquí disparas el aire y el combustible y entra por los tubos el combustible, el calor, el fuego, y por la carcasa afuera está el agua, ¿no? Esto es como esos servidores caseros, ¿no? Por el tubo está yendo el calor y por afuera está el esquemático, ¿no? El tubo de fuego, la chimenea que botas los gases,
y el agua afuera, ¿no? Generando vapor. Acá faltó pues la línea de salida del vapor, ¿no? Un acuotubular, como las que hay en muchas industrias. Nosotros tenemos acuotubulares en Talara. Estas son el domo superior y un domo inferior. El agua está circulando. Es un desaerador. ¿Cómo queda esto? Es así. Lo anterior, pero hay un drum inferior de agua y un drum superior. Estos son los tubos, el agua está circulando por movimiento convectivo. Acá entra el fuego y el fuego va por la parte externa, ¿no? Atraviesa, genera gases que salen por la chimenea y el vapor sale por el drum superior, ¿no? Que vendría a ser este de aquí, ¿no? Este cabezal sale el vapor. Acá hay un cabezal y acá hay un acá, perdón. Acá para este costado sale. No, acá no se ve porque esta es chimenea. Hay una tubería que debe circular por ahí y se va a distribución del vapor. Ventajas y desventajas, ¿no? La acuotubular tiene un amplio rango de presión. De hecho, cuando vean calderas de muy altos, que vayan a centrales térmicas, a Ventanilla, a Talara, a la planta EPS, etcétera, van a encontrar amplio rango de presiones, 1500, 1800, 2000. Las piros no, las piros son para baja carga. Requieren hasta 200 libras más o menos. Acá no, 500, 600, 1000, 1200. Su capacidad de producción es ilimitada, o sea, puedes poner baterías de calderas de acuotubulares a alta transferencia de calor, tienen economizador, vale decir, puedes recuperar esos gases que tú estás botando, calientes, puedes pasar un intercambiador por ahí y el agua de alimentación a la caldera va a ir más caliente, te ahorras combustible, ¿correcto? Eso se llama economizador. Los problemas principales que hay en una caldera son corrosión por gases disueltos, básicamente oxígeno, el resto también hay, pero principalmente el oxígeno es el que debes evitar. Corrosión de depósitos e incrustaciones y corrosión en las líneas de condensado. ¿Cómo solucionas cada uno? Los desaereadores te remueven los gases disueltos. El desaereador no es otra cosa que un equipo que utiliza el concepto de presión parcial. Le inyectas vapor al recipiente, entra el agua por unos platos y al inyectarle vapor, el vapor va a aumentar su presión y el oxígeno va a disminuir. Eso es lo que la vez pasada le trataba de explicar a uno de ustedes respecto a lo que pasa en un stripper y cómo eliminas los volátiles de una corriente y le bajas el punto de inflamación, el flashpoint. En este caso es igualito. Por presión parcial, al meterle vapor, desalojas el oxígeno. Así de simple. Aumenta la presión parcial del vapor, disminuye la del oxígeno. ¿Dónde se ve esto? Acá está. En los gases, ¿no? Acá viene el condensado que este es el agua que regresa del sistema, pasa por aquí, le inyectas vapor, el vapor va a desalojar los gases, ¿no? El vapor aumenta su presión, los gases bajan la suya, ¿no? Ley de gases. El agua tiene que ir bien goteada, bien pulverizada, el vapor va a calentar y los otros se van a escapar por arriba, el oxígeno, el CO2 y otros gases. Se le ayuda con un tratamiento químico, o sea, el agua que cae ya sin oxígeno por ahí, para ayudarla se le pone un sulfito de sodio o una deja de hidracida, ¿no? El corte, más explicadito, con su venteo, sus cosas. ¿Qué pasa si no remueves el oxígeno? El oxígeno es lo peor que sucede. Mira, la incrustación la puedes manejar. Puedes purgar y botar lo que quieras. Salvo que ya se te forme la incrustación y ya, pues caballero. Pero el oxígeno es el más desgraciado, porque el oxígeno te pone roja la caldera. Si tú abres tu caldera y está roja, es que no controlaste bien el oxígeno disuelto. No funcionó bien el desaerador o no funcionó bien tu secuestrante químico. El día que hagan inspecciones de caldera, yo le jalo las orejas al que encuentra la caldera roja. La caldera tiene que estar oscura, tiene que estar magnetizada, tiene que estar con Fe3 o 4. ¿Ya? Si está con Fe2 o 3, que es hemático, olvídense, se están comiendo, se están tirando a la caldera. ¿Ya? Los secuestrantes, acá están los productos químicos. Lo que sucede, igualito, pero más explicadito, debajo de un depósito de óxido, ¿no? Es eso, se anodiza, y entonces debajo del depósito se está picando. Tú sacas, acá han retirado el óxido a los costados, y hay un huecazo ahí, ¿no? La zona anódica, se comienza a picar hasta que se hace. Y los depósitos, la idea es remover las incrustaciones y o depósitos. Si
tú le metes calor a un tubo para calentar un agua, ¿qué pasa si esto está aislado? Tienes una resistencia adicional y vas a usar más calor. Vas a sobrecalentar el tubo. O sea, además de, como al tener incrustación, esto se aísla y vas a necesitar más calor. Al necesitar más calor, estás sobrecalentando y estás arriesgando la metalurgia. Estas son las incrustaciones que pasan cuando el agua de la caldera no está bien controlada, sobre todo estas de aquí. Esta es para la que tiene el agua por fuera. Esta es una piro, ¿no? Afuera está el calcio, mira, el calcio, el carbonato de calcio. En este caso el fuego va por dentro. El agua va por dentro, la de arriba. Y esto es lo que pasa cuando revienta una tubería porque estaba incrustada por dentro o con óxido. Lo peor de todo es que se combinan los problemas. El óxido se mezcla con la incrustación y vas a encontrar ambas cosas. Se aisló, sobrecalentaste y mira, se revienta. Esa es la típica forma como revienta un tubo de una acuotubular. Y el perfil de temperatura, que no es otra cosa que lo que expliqué anteriormente, pero con numeritos, ¿no? Cuando está aislado el tubo, ¿no? Si está sucio, el agua queda aislada, entonces vas a necesitar más temperatura para llegar a la temperatura que necesitas, ¿no? Por el mismo hecho que está incluido. Y el pretratamiento, lo más simple ya para terminar, que es lo más simple es ablandar el agua, ponerle una resina catiónica que está con sodio, viene el calcio, retira el sodio y lo reemplaza y después le devuelves nuevamente sodio a la resina con sal, ¿no? Y en el caso de los polímeros, es simplemente lo que pasaba en el agua cuando la tratabas por coagulación, floculación. Pero acá lo que vas a secuestrar es el calcio y magnesio, que si se juntan, formarían sales incrustantes, que son carbonatos de calcio y magnesio. Muchachos, esa ha sido toda la charla. Yo les voy a pasar este material en PDF a los muchachos para que la compartan con ustedes. Y bueno, abriremos una rueda de preguntas. Ojalá que puedan hacer algunas preguntas, los escucho y si no, bueno, quedamos para la próxima semana. Adelante, Lucho, gobierna el área de preguntas, por favor. ¿Me da para poder presentar yo? ¿Noto? Ah, perdón. Una pregunta que nos ha llegado es, ¿qué químicos se utilizan contra las incrustaciones en torres de enfriamiento, calderas o equipos que utilizan aguas de proceso? Sí, los químicos que más se utilizan, que digamos que antiguamente siempre y se siguen utilizando, son los fosfatos. Lo que pasa es que ahora, para las incrustaciones, ¿no? El fosfato lo que hace con el calcio y magnesio que todavía quedan en el agua, forma un fosfato de calcio o un fosfato de magnesio y los retira, ¿no? Retira por la purga, en el caso del agua de enfriamiento y también en el caso de las torres, de las calderas. Pero posteriormente se diseñaron los polímeros, como les mostré en la charla. Los polímeros lo que hacen, combinan un efecto más de dispersión. O sea, vale decir, ese calcio y magnesio, al ser la molécula del polímero muy grande, agarra muchos calcios y magnesios y los mantiene solubles en el agua. Y la ventaja que tienen es que consumes menos agua, porque en el caso de usar productos a base de fosfato, la purga es mayor. O sea, tienes que prácticamente estar continuamente haciéndolo. En cambio, los polímeros tienen una resistencia a la alta concentración, entonces gastas menos agua y por ende menos químico. Es básicamente eso, Lucho. Otra pregunta que nos llega es, ¿cómo actúan los polifosfatos contra la corrosión? Claro, el polifosfato lo que hace, como te decía, es primero secuestrar el calcio, el magnesio, y retirarlo como fosfato de calcio y magnesio. Tiene la desventaja que si te vas a trifosfato de calcio, más bien es bien difícil retirarlo, ya no, porque esa capita, ese fosfato de calcio te deja una capita de ortofosfato en la tubería y te la pasiva. Ese es su mecanismo. Una parte te la retira y se va por la purga, y la otra parte se queda en la propia metalurgia haciendo una pasivación como sal de fosfato y calcio. Ese es su mecanismo. Tercera pregunta. ¿En qué zona del sistema de enfriamiento se acumula mayor cantidad de incrustaciones y en cuál mayor cantidad de hongos o algas? En el caso del sistema de enfriamiento, las incrustaciones más que nada suceden en los usuarios del agua de enfriamiento. O sea, esa agua de enfriamiento va a ir, si es que no le controlaste el contenido de calcio y magnesio, ¿no? Hablando de dos componentes clásicos de las incrustaciones, a la hora que pasa por un sistema de intercambio de calor, como se calienta, acuérdense ustedes que el calcio y magnesio
tienen su solubilidad inversa, o sea, vale decir, mientras más lo calientas, más revierte a una incrustación. Entonces, al pasar por un intercambiador donde recibe calor, ¿qué va a pasar? Se va a precipitar la incrustación, el depósito y o incrustación. En el caso de los hongos y algas, las algas siempre están en las zonas donde hay más contacto con el sol, porque las algas crecen por fotosíntesis. Las algas las vas a encontrar básicamente en las partes superiores de la torre, en las rejillas por donde ingresa el aire, y en esas zonas las vas a encontrar. Y los hongos básicamente donde cuando cae el pH del agua, o en zonas más restrictas, ¿no? Ahí vas a encontrar hongos, crecimiento de hongos. A ver, cuarta pregunta. ¿Cuál es la función de los deflectores en una torre de enfriamiento? Ya, lo que pasa es que la pregunta es, los deflectores, o sea, te refieres a los que están a los costados para el ingreso del aire, ¿no es cierto? A eso se refiere. A ver, la persona que está haciendo la pregunta seguramente lo está viendo de algún diagrama, que me diga, se refiere a esos deflectores, porque hay otros manuales que el deflector lo manejan como el que está en la parte superior, regulando la posición de las paletas del ventilador. Que me diga eso, por favor. ¿Se refiere a los deflectores del ingreso de aire? De ingreso de aire. Claro, lo que estás haciendo es regular el aire. O sea, la torre tiene un relleno, ¿correcto? Al tener un relleno, según diseño, el ingreso de aire te va a dar una cantidad de aire por cada pie cuadrado de ese relleno, que va a ir ascendiendo ese aire, ¿correcto? Entonces, los deflectores te van a regular el ingreso. O sea, si te está faltando flujo de aire, regula los deflectores, y como estás con las paletas de arriba en la posición de succión, vas a poder manejar esa masa a lo largo de todo el relleno. Para eso son los deflectores, para direccionar mejor ese aire y por ende su velocidad y su velocidad seccional a lo largo del relleno. Quinta pregunta dice, con respecto a los acondicionadores magnéticos, algunos de los que se utilizan, ¿nos pueden comentar? Así dice. No entiendo. Mira, los acondicionadores magnéticos se han utilizado, los he visto en varias plantas. Tienen pros y contras, pero te voy a decir, hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? El acondicionador magnético es un distorsionador de los cristales de incrustación. De hecho, lo hace. O sea, un acondicionador magnético, en su concepto de trabajo es distorsionar la calcita, la pasa a aragonita y la desmorona. Pero muchachos, si estás con con fosfato, que te está haciendo una sal de fosfato, lamentablemente también la va a remover. O sea que te va a remover, además de la incrustación, te va a remover lo que está pasivando el sistema, ¿correcto? Yo los usaría, de hecho los he recomendado en algunos puntos, donde hay intercambiadores de materiales altamente resistentes a la corrosión, o sea, incluso reactores de vidrio, esas cosas, ahí sí los he recomendado. O en todo caso, si es que realmente lo vas a poner con un campo gaussiano muy bajo, de tal forma que distorsiones cierto grado y no desmorones la película. Tiene sus pros y sus contras y hay que tenerles mucho cuidado. No los anulo, ¿eh? Por ejemplo, en ablandadores, en calentadores para hoteles, esas cosas, esas resistencias, se han utilizado y funcionan bastante bien. Pero en un sistema que estás utilizando pasivación de la metalurgia, con ortofosfatos, polifosfatos, puede ser contraproducente, ¿ya? Sexta pregunta. ¿Qué diferencia existe entre los sistemas anaeróbicos EGSB, UASB y el sistema de los activados? Ya, muy buena pregunta. Gracias por hacerla. Los sistemas anaeróbicos, que generalmente son reacciones de flujo ascendente, ¿cuál es la diferencia? Es bien simple. Si tú a un grupo de bacterias le das aire, en una masa orgánica, bioorgánica, vas a tener bacterias aerobias y anaerobias. Si tú les das aire, van a crecer, van a proliferar, exponencialmente las aeróbicas. Pero si no le das aire, no van a proliferar las aeróbicas, van a crecer las anaeróbicas. Entonces, en el caso de un reactor aeróbico, estás generando aeróbicas que van a producir un lodo activo. En el caso del reactor anaeróbico, lo que vas a hacer es
al proliferar las bacterias anaeróbicas generan gases, amoníaco, sulfídrico, metano, y esos gases en una determinada zona van a generar una turbulencia y van a generar una zona aeróbica, van a tener un pedacito aeróbico y una zona anaeróbica donde se está generando un lodo anaeróbico que está generando además esos gases. Bien diseñado, el sistema anaeróbico sirve bastante porque es como un pozo séptico pero dinámico, ¿no? Que está constantemente renovando una zona aeróbica, limpiando esa agua y generando en la parte inferior donde no hay oxígeno, generando ese material gaseoso que es el que te va a producir la turbulencia en la zona superior. Esa es la gran diferencia. El reactor anaeróbico se usa bastante, ¿eh? Y la modalidad de reactores de flujo ascendente son en la uni, en alguna oportunidad lo fui a ver. Esos son los dos conceptos principales de diferenciación. Si quieren profundizar más de eso, por favor, me escriben y yo encantado de ampliar más el tema porque ya los minutos nos están ganando, muchachos. A ver, sí, al menos unas pocas preguntas más. Yo te pediría que sean unas 3 o 4 máximo. Porque, ya. Las demás favor. Luego las podemos guardar, si no. Claro, por correo. Yo te voy a dejar, tú tienes mi correo, pásaselo, sí. Mi celular. Y bueno, y el material también te lo envío en PDF, no hay problema. Ya, entonces, a ver, las últimas preguntas para terminar. ¿Se puede usar clorogas para eliminar bacterias y algas en un circuito de enfriamiento? ¿Cuál sería la dosis recomendable en ppm? Miren, muchachos, siempre que tienen un sistema de enfriamiento, siempre tienen que usar cloro. Sea hipoclorito de sodio o sea clorogas. El clorogas, al mezclarse con el agua, te va a formar el ion hipoclorito, que es el que mata realmente. Y siempre tienes que usar, ya sea clorogas o ya sea hipoclorito, porque esos son los que oxidan al material oxidable. Y además es el mejor algicida que existe y el más barato. Y siempre tiene que ir en combinación con un biocida no oxidante, vale decir, con el cloro estás matando algas y bacterias oxidables, y con el biocida no oxidante estás matando bacterias no oxidables. En pocas palabras, tienes que ir las dos cosas de tal forma que puedas cubrir todo el espectro. Ahora, dosis, mira, las dosis van a depender de la carga. O sea, yo no te podría decir, la dosis generalmente tiene que ser según la carga, y según la carga para que dejes un residual. Por ejemplo, un residual, si yo tengo agua muy contaminada y le meto 50 partes por millón de cloro, alguien me puede decir que estoy loco, pero resulta que después que mido el cloro residual me quedó 0.5 ppm, me quiere decir que tenía una carga quemable, clorizable, de 49 y pico ppm, o sea, estaba bien la dosis, ¿correcto? La cosa es que te quede un residual de 0.5 a 1 ppm, ¿ya? Y en el caso de los biocidas, tienes que también hacer el conteo microbiológico. Hay una petrifil, unas láminas 3M, en esa puedes medir ambos, tanto algas como aeróbicas, anaeróbicas. Le clavas el biocida y vas viendo cuál es la dosis letal, ¿ya? Hay que probarla, o sea, la dosis no se calcula en una hoja de datos, se calcula con un análisis microbiológico. Correo. Tengo bastante experiencia con el control microbiológico, los puedo ayudar con más amplitud. Pregunta, por favor. ¿Cuáles son las causas y posibles soluciones para la formación de espuma en calderos y si existe influencia de la altura en los bioreactores? Me estás hablando de calderas, pero ¿me puedes repetir la pregunta? No te la copié bien, por favor. La pregunta así escrita literal dice: ¿cuáles son las causas y posibles soluciones para la formación de espuma en calderos y si existe influencia de la altura en los bioreactores? Ah, perfecto. Mira, en el caso de las calderas, la pregunta de espumación. Es muy común la espumación, sobre todo en calderas que han recibido retorno. Casi todas las calderas reciben retorno de condensado. El retorno de condensado viene de trampas de vapor y de liquid movers. ¿Y qué pasa si ha pasado por un lugar donde ha tenido alguna contaminación esa agua de retorno a la caldera? Va a generar espuma. Una pequeña incursión de aceite va a generar espuma. Otra cosa que genera espuma es una sobredosis de producto químico, una sobredosis de amina, ¿correcto? Una alta concentración. Te olvidaste de purgar la caldera. Por eso que generalmente se colocan purgas continuas, detectan el nivel de conductividad y abre automáticamente la válvula automática, valga la redundancia, de purga, ¿no es cierto?
Entonces, sí existe la espuma y hay antiespumantes que controlan eso, pero lo ideal es controlar bien el agua de alimentación, muchachos, ¿ya? El agua de retorno en este caso, porque es la que más se contamina, porque está retornando el proceso, ¿correcto? Acuérdense que la caldera recibe retorno de condensado y agua nueva. Entonces, hay un potencial de incluir. En el caso de la pregunta de reactores, voy a hacer dos respuestas porque no sé a cuál altura te refieres. Si te refieres a la altura del sistema, a la altura del reactor, hay una relación, porque tú si estás burbujeando aire abajo, has visto los sopladores de aire que tienen los reactores biológicos, entonces la altura va a ser importante porque todo ese ascenso de la gota de aire te va a dar espacio para la reacción, un espacio mayor, ¿no? 2 metros, 1,5 metros, 1,80 m, 2 metros, típica altura. En la sierra, si me estás hablando de la altura sobre el nivel del mar, en la sierra vas a necesitar más altura del reactor. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiende a escaparse más rápido. Entonces, al darle más altura, tu oxígeno va a tener más posibilidades de reaccionar. Si la altura fuese la misma que en la costa, se va el oxígeno y ya no reacciona con el agua, ¿no? Es básicamente eso, muchachos. Bueno, ingeniero, eso sería todo por hoy. Seguimos coordinando para las futuras conferencias y gracias por Sí. el apoyo que nos brinda. No, gracias a ustedes y por supuesto que con todo gusto, ¿no? Yo la verdad que me da mucho gusto escucharlos a todos ustedes. El tema del tiempo es porque yo mañana empiezo a trabajar bien temprano y ahorita tengo que entregar unos informes. Por favor, con toda confianza, ustedes me pueden preguntar a través de mi correo electrónico. Utilicen mejor el personal. Igual por ahí está mi correo Petroperú, pero ustedes saben que el correo de la chamba es el correo de la chamba, ¿no? El correo personal se lo he pasado a los muchachos, está mi celular para que me puedan whatsappear, pidan mi invitación por LinkedIn, ningún problema, y en todo lo que yo los pueda ayudar, con todo gusto, chicos. Cuídense bastante. Y pronto hablaremos ya también de temas más de casuística y de cómo deben desenvolverse en su vida profesional, ¿no? No todo es aprender muchas cosas técnicas que sí las tienen que aprender, definitivamente, pero hay actitudes que un ingeniero tiene que tomar en la planta que les va a hacer ejercer mejor su profesión. Suerte, muchachos. Buen domingo de lo que queda. Gracias, ingeniero. Hasta luego.